El misterio de las sombras. Había una vez un joven llamado Leo, quien vivía en un pequeño pueblo al borde de un vasto bosque. Leo siempre había sido una persona abierta y amigable, compartiendo sus pensamientos y planes con todos a su alrededor. Era conocido por su sonrisa cálida y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaran, y la gente del pueblo lo apreciaba mucho por ello. Sin embargo, a pesar de su actitud positiva, Leo sentía una creciente frustración en su interior. A menudo se preguntaba por qué, a pesar de todos sus esfuerzos y de su actitud abierta, no lograba alcanzar las metas que tanto anhelaba. Había algo que lo mantenía atrapado y por más que se esforzara, parecía estar en el mismo lugar sin poder avanzar. Una noche, mientras paseaba al borde del bosque, perdido en sus pensamientos, se encontró con un viejo sabio, conocido simplemente como el guardián de las sombras. Nadie sabía de dónde venía ni cuánto tiempo llevaba allí, pero todos en el pueblo habían escuchado alguna vez historias sobre él. Decían que era un hombre misterioso, con un conocimiento profundo de la vida y de los secretos del bosque. El guardián se acercó a Leo, mirándolo con ojos que parecían ver a través de él, y le dijo: si realmente deseas transformarte, debes aprender a caminar entre las sombras. Leo, intrigado y un poco desconcertado, pidió más explicación y el viejo accedió, guiándolo hacia el interior del bosque. Para transformarte, primero debes desaparecer, le dijo mientras se internaban entre los árboles donde las sombras se hacían más densas y el aire más frío. Leo escuchó atentamente mientras el guardián le explicaba el primer paso: aprender a cerrar la boca y dejar de compartir tus planes. Tu voz te traiciona más de lo que crees, le dijo el sabio mientras se detenía en un claro del bosque. Cada vez que hablas de tus sueños y de tus planes, los haces vulnerables a la influencia de los demás. A partir de hoy, guardarás tus sueños para ti mismo, trabajarás en silencio y dejarás que los resultados hablen por ti. Leo supo que esto sería difícil. Estaba acostumbrado a compartir sus emociones y sus metas con todos, a recibir el apoyo y los consejos de sus amigos y familiares, pero el guardián le enseñó a atrapar cada pensamiento antes de que se le escapara, a convertir sus palabras en susurros internos en lugar de proclamaciones abiertas. No necesitas la aprobación de nadie más que la tuya, le dijo el guardián con una sonrisa enigmática. El segundo paso, dijo el guardián, era aprender a solo preocuparse por su propia opinión. Lo que piensen los demás ya no importa, dijo el viejo, mientras seguían adentrándose en las sombras del bosque, rodeados del sonido del viento entre las hojas. Debes crear en tu mente una versión ideal de ti mismo y trabajar cada día para impresionarlo. ¿Sería esa versión de ti orgullosa de lo que has hecho hoy? Leo se dio cuenta de que gran parte de sus acciones estaban impulsadas por el miedo a lo que otros pudieran pensar. Siempre había buscado la validación de quienes lo rodeaban, temeroso de decepcionar a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, pero comprendió que para avanzar
debía dejar de ser una marioneta de las expectativas ajenas y centrarse en sus propios sueños. Debía ser el juez de sus propios logros, y eso requería una fortaleza que solo encontraría en las sombras. El guardián de las sombras también le enseñó a Leo a esconder sus planes y su progreso. Mantén tus logros ocultos, como si fueran los tesoros más preciados, le dijo mientras recogían ramas para encender una fogata. Cada vez que revelas tus planes, pierdes un poco de esa energía. No lo hagas. Trabaja en silencio, en las sombras, y deja que el misterio sea tu mayor fortaleza. Leo se enfrentó a la tentación de compartir sus pequeños logros con sus amigos, de contarle sobre los avances que estaba haciendo, sobre los nuevos conocimientos que estaba adquiriendo. Pero cada vez que sentía ese impulso, recordaba las palabras del guardián y elegía seguir caminando en silencio, dejando que su esfuerzo fuera su propio secreto. Había algo poderoso y liberador en trabajar sin la presión de los ojos ajenos, en saber que cada pequeño paso que daba era solo para él. Durante meses, Leo trabajó en el bosque, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Se esforzó en mejorar su fuerza física, en aprender nuevas habilidades y en construir la versión de sí mismo que siempre había deseado. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y corría entre los árboles, respirando el aire fresco y sintiendo cómo su cuerpo se fortalecía. Durante el día, practicaba con paciencia las habilidades que siempre había querido desarrollar. Aprendió a tallar madera, a orientarse utilizando las estrellas y a meditar en silencio, conectando con su ser interior. Algunas noches el cansancio y la frustración lo hacían llorar y el bosque se convertía en su único testigo. Pero el guardián le había advertido que esos momentos serían cruciales. En la oscuridad, cuando estás solo con tus lágrimas, es cuando verdaderamente creces. Es lo que haces en la oscuridad lo que te lleva a la luz. No busques consuelo fuera, encuentra la fuerza adentro. Cada lágrima que derrames en silencio, cada dolor que enfrentes por tu cuenta, es un paso más hacia la transformación. A veces, Leo sentía que el proceso era demasiado duro, que las sombras eran demasiado densas y que el camino era solitario. Pero el guardián siempre estaba allí observando desde la distancia, listo para ofrecerle una palabra de aliento cuando más lo necesitaba. Recuerda, Leo, le decía, las sombras no son tu enemiga, son tu aliada. Es aquí en la oscuridad donde descubrirás quién eres realmente, lejos de las expectativas de los demás, lejos del ruido del mundo. Leo empezó a entender que el verdadero cambio no era algo que pudiera apresurarse, que debía ser paciente consigo mismo y con su proceso. Cada vez que caía se levantaba, limpiaba sus lágrimas y continuaba, porque sabía que cada caída era parte del camino hacia la grandeza. Y así, Leo perseveró, se volvió más fuerte, más sabio y cada día sintió más cómodo caminando entre las sombras. Llegó un momento en que su transformación estaba completa, pero algo curioso ocurrió. Ya no sentía la necesidad de regresar al pueblo y mostrarle al mundo en lo que se había convertido. Había encontrado paz en las sombras y había aprendido que la opinión más importante era la suya. Había desaparecido para el mundo, pero se había encontrado a sí mismo en el silencio del bosque, en la soledad de las sombras. Leo había descubierto su verdadero poder, la capacidad de definir su propio valor
sin depender de la aprobación de los demás. Leo se convirtió en una leyenda. Algunos en el pueblo hablaban de él como el joven que se perdió en el bosque. Otros decían que había encontrado un tesoro y se había ido. Había quienes decían que se había convertido en parte del bosque, un espíritu que cuidaba los árboles y los animales, pero pocos sabían la verdad. Leo había elegido desaparecer para poder transformarse en la mejor versión de sí mismo. Y aunque ya no le importaba lo que pensaran los demás, sabía que en su corazón había logrado algo más valioso que cualquier tesoro. Había encontrado la paz consigo mismo. Había aprendido a ser feliz en su propia compañía, a celebrar sus logros sin necesidad de reconocimiento externo, a vivir en armonía con el mundo y consigo mismo. Mientras cierras los ojos esta noche, recuerda la historia de Leo y el guardián de las sombras. A veces el camino hacia la transformación no está iluminado por los aplausos de los demás, sino por la tenue luz de nuestras propias convicciones. No temas desaparecer por un tiempo, trabajar en silencio y encontrar tu fortaleza en la soledad. Duerme tranquilo, sabiendo que cada día tienes la oportunidad de caminar en silencio hacia la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, el verdadero cambio no es inmediato ni perfecto. Es un viaje, una construcción constante de nuevos senderos. Como un explorador paciente, puedes abrir nuevas rutas y con el tiempo convertir esos pequeños senderos en carreteras que te lleven hacia la mejor versión de ti mismo. Buenas noches. Gracias por escucharme.